Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y a él amarás con todo el corazón, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Entonces, Jesús le había respondido de esta manera, pero fijémonos, quizás pensemos que esto el Señor le dice en relación a los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque hay 10 mandamientos, pero 2 son los principales y de él derivan todos los demás. Pero como el pueblo de Israel se había desviado tanto con las costumbres humanas, os voy a mostrar que realmente algunos ya lo sabéis, pero otros no. Vamos a analizar. Ambos mandamientos son semejantes. El segundo mandamiento depende del primero, pero, eso significa, pero ojo, no preguntó por qué seguían los 10 mandamientos. La pregunta que hizo a Jesús era típica de un escriba judío. Los rabinos habían identificado 613 mandamientos que se dividían de diferentes maneras mientras sostenían complicadas discusiones. ¿Tenían todos la misma importancia? ¿Cuál de ellos era el más importante? Y así gastaban sus días esta gente. No contentos con los 10 mandamientos, empezaban a desgajar de cada mandamiento otros mandamientos, otras costumbres, y llegaron a 613. Es que el Señor Jesucristo vino en un momento que la cosa ya no daba más. Era un desmadre soberano y absoluto. Fijémonos que dice aquí que era una pregunta típica. Yo siempre me pregunto, vale, estudiamos la Biblia, pero solo con estudiarla no hacemos nada. Eso yo digo de esa gente, que me perdonen, ¿verdad? Que están ahí estudiando las Escrituras día y noche, ni trabajan. El Estado les paga para que lean día y noche. ¿Y qué? ¿En qué beneficia? ¿En enseñar a otros? Vale, los pastores también estudian la Biblia, enseñan a otros, pero hacen más cosas. Pero fijaros que, claro, tenían demasiado tiempo y se inventaban cosas. Entonces se reunían y decían, de estos 613, ¿cuál es más importante? Bien. Entonces, para tener una idea de lo que sucedía en ese momento, Jesús estaba hablando, estaba predicando, son los últimos momentos ya. El Señor Jesucristo pasó por muchas cosas, por muchas sanidades, milagros, predicaciones, pero estas son las últimas ya que hacía después de haber llegado a Jerusalén.
eran las últimas enseñanzas que hacía el Señor. Entonces, este escriba que había escuchado tenía una actitud positiva, porque dijo, bien, has respondido, y el Señor Jesús le dijo, ¿qué le había dicho? Le dijo, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Pero tampoco le dijo que estaba dentro, ¿verdad? Solo que no estaba lejos. Porque había entendido que lo más importante son esos 2 mandamientos y que el segundo depende del primero. ¡Qué gusto! Es que el Señor Jesús lo hacía todo más sencillo. Una vez hablamos de que de todas las religiones del mundo, el ser cristiano es la más agradable y la más fácil de seguir. Que sí, que hay lucha, que hay esto, lo otro, eso ya lo sabemos. Pero hay religiones que tú tienes que caminar de rodillas de un punto al otro y te sangras todas las rodillas. Otros te tienes que lacerar, otros te tienes que rapar, otras religiones. Otras tienes que hacer ayunos prolongados y ser un esqueleto. Otras tienes que ser una asceta, no una asceta, uno que se va ahí al monte solo. Otro no tiene que comer nada de esto. Otro no tiene que hacer nada. Y nosotros somos libres totalmente de esas cargas. No tenemos que ir arrodillados a ningún sitio. Cristo es nuestro Salvador. Si le aceptamos como nuestro Salvador y cada día conversamos con Él, podemos seguir adelante. Amén. Porque todo lo demás viene solo. Todo aquello que tienes que dejar se va solo por la sola presencia de Cristo cada día. Si el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Que no, que a mí me cuesta dejar esto, que el pecado, que esto, que lo otro. Eso es, ¿por qué no nos acercamos al Señor? Si cada día al levantarnos, lo primero que decimos es, gracias Señor por un nuevo día, por respirar, por la salud, porque me puedo levantar, porque puedo caminar, puedo ir a trabajar, puedo hacer esto, lo otro. Gracias, Señor. Y ahí el Señor te empieza a inundar. Esa alegría te empieza a llenar de arriba a abajo. Sales, hay problemas, no importa. No estoy solo, no estoy sola. Cristo va conmigo. Y así nos vamos edificando durante el día. Durante la semana. Es fácil. Más que cualquier otra religión de este mundo. Una vez habíamos hablado de lo que no cuesta seguir a Cristo. Es súper fácil si Cristo está primero. Súper. No hablamos de luchas, porque una cosa es cierta. Seas cristiano o no, vas a tener luchas, pruebas. Se te va a morir tu gente, se va a enfermar, te vas a enfermar, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Seas cristiano o no, te va a pasar. Algunos dicen, ay, desde que acepté a Cristo todo me sale mal. Me viene este problema, me viene el otro problema. No, yo no creo en eso. Porque la Biblia también dice, el sol sale para los buenos, para los malos, ¿verdad? El día nublado, solo para los malos. ¿Es así? Para todos. La ventaja es que tenemos a Cristo en nuestro corazón y podemos superar estas adversidades de su mano. Esa es la maravilla.
Porque también Pablo, y no me acuerdo dónde, pero está en la Biblia, donde dice que estamos débiles, pero no agobiados, nos caemos, pero no postrados, no derrotados. Nos pasan cosas, pero no nos hundimos, porque nos sostenemos en Cristo. Amén. Bien, entonces por eso mucho ojo con las cosas que te dicen, mucho ojo, vea la Biblia. Si dice, recuerdo no hace mucho, mi hermana pobrecita, y yo le dejé muy mal, y es lo que habíamos dicho, ¿no? 2 Corintios. Gracias. Muchas gracias. Esta hermana al salir dijo, ahí viene la hermana Luisa, le vamos a preguntar por qué hay que despertarse a las 3 a orar. ¿Por qué? Y seguramente habrá pensado, ella va a decir, porque a esa hora el alma está más sedienta, el Espíritu Santo viene con poder. Y yo dije, ¿qué? Ni loca, a las 3 de la madrugada. Primeramente tienes que dormir 8 horas y bien para rendir al otro día. Hay gente, y se lo conté a David, y David me dijo, mal, no hubieses dicho así tan tajante, hubieses dicho, hay gente a quien le hace bien y otras no. Si por ahí tú tienes insomnio y te levantas a las 3, bueno, ora. Pero no pongas el despertador a las 3 para levantarte a orar. Porque te corta el sueño REM y al otro día estás cansado. Ora cuando te despiertes. ¿Acaso hay una hora para orar? ¿Solamente si estoy arrodillada el Señor me oye? ¿O si estoy de pie o te va a escuchar de cabeza si te pones? Te va a escuchar a la 1 de la mañana, te va a escuchar a las 12 del mediodía, te va a escuchar a cualquier hora. No nos atemos a horario, ni numerología, ni piedra, ni nada. Oremos al Señor. Es más, la palabra del Señor dice, orad en todo tiempo. Sí, cuando vamos al trabajo, cuando vamos al estudio, cuando subimos al metro, que no hay metro, cuando vamos en el lanzadera, que ahora es lanzadera, ¿verdad? Ahí vamos orando. Mientras trabajamos, mientras limpiamos, orando en todo tiempo. Aleluya, me encanta ser cristiana. Me encanta mi Dios. Porque me libera de todas esas ataduras. Orar en todo tiempo. Y su alabanza de continuo en mi boca, decía el salmista, ¿verdad? De continuo. No me voy a poner hora para orar. Todo el día es para orar. Amén. Bien, ahora vamos a ir terminando con un versículo también clave. ¿De quién es el Hijo el Cristo? Seguimos, son los 4 que tienen una actitud positiva. Hablamos del escriba, ahora vamos a ver otro caso. ¿De quién es el Hijo el Cristo? Es Hijo el Cristo. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Hay una pregunta, resaltando ahí. Fijémonos en que ahora es Jesús quien pregunta. En todos los anteriores venían a él y le preguntaban, ¿verdad? Los saduceos, ¿cómo se llama esto otro? Los herodianos,
los escribas, los fariseos, todos venían a él con preguntas, pero ahora es él el que pregunta. ¿De quién es el Hijo, el Cristo? Bueno, y vemos este versículo. El versículo dice, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque, vale, es el hijo de David. Pero David dice, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, como si Jesús es el hijo de David, David le dice Señor. Pareciera que hay una incongruencia. Pero nosotros sabemos que no la hay, ¿verdad? Porque en la carne descendía de David, pero en el Espíritu es Dios encarnado, es Dios. Entonces, pero como los escribas se liaban un poco con esto, no les cabía en la cabeza, primero porque no creían que Jesús era Dios. Bien. Vamos a seguir pensando en ello. Jesús quiere que recapaciten sobre el hecho de que el mismo David había reconocido que su hijo tendría una dignidad mucho mayor que la suya. Por un lado habría de venir del linaje de David, pero por otro era anterior al mismo David. Era la raíz de David. Hasta aquí entendemos, ¿verdad? Él estaba enseñando a los escribas. Nosotros lo sabemos, pero ellos no lo sabían. Pero gracias a que ellos no lo sabían, el Señor mismo lo confirma. Y hoy día también podemos aprender nosotros. Extraemos entonces de lo que hemos leído. ¿Qué tiene Jesús, verdad? ¿Quién es Jesús? Primero dice, siéntate a mi diestra, el honor que tenía Jesucristo como Hijo de Dios, como Dios, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, intervalo de tiempo. Entonces, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies, de tus pies, le dice el Señor, ¿verdad? Sabemos que hay un tiempo en que luego Él volverá de otra manera, ¿verdad? Triunfante. Gran multitud del pueblo le oía de buena gana, porque eran cosas nuevas, pero que si Él era el Cristo tenían lógica. Aquellos que le aceptaban como el Cristo, se abría una nueva dimensión delante de sus ojos. Porque tenían la palabra, tenían las profecías, y Él era el cumplimiento y era el espíritu de todo, de las profecías. Era lo que necesitaban, ¿verdad? Entonces, con este versículo nosotros tenemos que los segundos, primero teníamos el escriba que le oía de buena gana y ahora tenemos la multitud. ¿Por qué? ¿Qué dice al final del versículo anterior? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Tenemos el segundo pasaje que nos habla de los que oían. ¿Cómo decía nuestro aquí? Decía, 4 episodios con oyentes de actitud positiva. Tenemos ya los segundos, ¿no? Bueno, y ahora sí que, esto va para largo. Mejor vamos a cortar ya por aquí y seguimos. Esto por último vamos a leer. Vamos a leer el otro versículo, el siguiente, que Jesús acusa a los escribas. Marcos
12, del 38 al 40. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Bueno, vamos a analizar esto, ¿qué quiere decir? Guardado de los escribas que les gusta andar con largas ropas. Y de los primeros, y ahora vamos a decir, ¿a qué se refiere? No es solamente porque se ponen la larga ropa o se sientan adelante. Siempre la gente que preside los cultos, ¿sabéis cuál es el mayor anhelo y el sueño más anhelado, nuevamente lo digo, de los que presiden? Es que la gente se siente adelante. Que la gente ocupe los primeros asientos, porque yo misma allá en la punta me siento. Y aquí todo vacío. Cuando la gente va llegando, ¿verdad? No se refiere a eso. No se refiere a que nos sentemos aquí adelante. Es bueno sentarse adelante y tenemos que sentarnos adelante a ser posible, ¿verdad? A no ser que tengamos niños y tengamos que salir. No se refiere a eso. Tampoco. Y aman las salutaciones en las plazas. Da gusto vivir en un pueblo porque cuando sales le conoces a todo el mundo, ¿verdad? Y vas saludando aquí, vas saludando allá, vas. Tengo una amiga del pueblo que no puede ir 2 pasos. Todo el mundo le conoce. Y no solamente le conoce, le aprecia. Le abrazan, le dan besos, pero hace tanto que esto. Y yo le digo, contigo no da gusto salir. Es horroroso, no avanzamos nunca. Si vamos a ir de un lugar al otro punto, no avanzamos. Se queda siempre. ¿Es malo eso? Es bueno. Entonces tampoco nos estamos refiriendo a la gente que conoce a todo el mundo y vas saludando. No nos referimos a ese tipo de cosas, pero sí nos referimos a lo siguiente, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Que de esto hay mucho, ¿verdad? Pero vamos a ver entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí para que nos dé tiempo de hacer la oración y vamos a orar para que el Señor abra nuestras mentes. ¿En qué sentido nosotros tenemos que aprender? Ahí está el pecado de los escribas, que vamos a ver en la próxima clase. Hoy solo de refilón. Y pedirle al Señor que no caigamos en ninguno de ellos, porque es fácil caer. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, agradecer al Señor y pedir que nos siga dando sabiduría para escudriñar su palabra. Escudriñar es ir ahí como la gallinita que va escarbando y qué más puedo comer, qué más puedo comer. Si seamos con la palabra del Señor. Señor, ¿qué más hay para mí? Amén. Con esta oración nos despedimos de quienes están acompañándonos desde lejos y vamos a seguir orando quienes estamos aquí dentro. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este libro de Marcos. Gracias por este discípulo tuyo, por este hombre que ha registrado todas estas cosas para que nosotros hoy día podamos estudiar, para que tu iglesia a través de los siglos se vaya edificando, vaya creciendo, vaya entendiendo, vaya abriendo los ojos de qué y cómo debemos entender tu palabra. Oh Señor, gracias, gracias, gracias infinitas por esta oportunidad que nos das de que como iglesia, como familia, reunirnos en este lugar lindo, limpio,
calentito en este tiempo de frío. Gracias, Señor, por todo lo que nos das para poder estudiar. Un local, nos da, Señor, libertad de leer la Biblia, libertad para poder estudiar, salud para poder venir. Gracias por los que están conectados, Señor, de donde quiera que estén, tu palabra lleve fruto, Señor, más y más en sus vidas, así como en las nuestras. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén.